Les damos la bienvenida al primer episodio de nuestro recorrido sonoro en Entrever con. Hoy comenzamos por el principio. Vamos a mirar las raíces. ¿De dónde viene la partería tradicional? ¿Qué nos enseñan sus orígenes espirituales, medicinales y culturales? Este episodio se llama El Origen y lo dedicamos a conocer de cerca la historia viva de las parteras del Pacífico colombiano. Esto es Entrever con Yulisa, la abuela Pilar y Juliana. Para entender el origen profundo de la partería tradicional, tenemos que mirar hacia atrás, mucho antes de la medicina occidental y viajar muy lejos, hasta el África. Antes de la medicina moderna, en muchos pueblos de África Occidental, las parteras eran mucho más que acompañantes del nacimiento. Eran guías espirituales, guardianas del saber, figuras esenciales para su comunidad. En culturas como la Yoruba, Akan o Mandinga, parir era un momento sagrado, un acto de conexión con la comunidad y con los ancestros y las ancestras. Y aunque muchas de esas formas fueron silenciadas por la esclavitud, su espíritu sigue vivo hoy en la partería en el Pacífico colombiano. Hoy nos acompañan tres mujeres sabias que mantienen esta raíz encendida. Yulisa Mosquera Murillo nació en el Chocó. Es lideresa afro, transmisora de medicina ancestral y ha creado formas propias de sanación como la chirimioterapia. Hoy acompaña embarazos desde el Quilombo Yuma. La abuela Pilar, nacida en Huapi, Cauca, tiene 88 años y desde el Quilombo acompaña partos en las periferias de Bogotá. Antes de llegar a la ciudad, ayudó a nacer a más de 100 bebés en su tierra. Por último tenemos a Juliana Saldarriaga. Es antropóloga, especializada en salud comunitaria, investigación etnográfica y participación social. Está enfocada en fortalecer los vínculos entre comunidades, territorio y sistemas de salud desde enfoques colaborativos y transformadores. Para que esta conversación fluya con respeto, seguimos nuestras 3 reglas de oro. Primero, escucha y cuestiona con empatía para comprender antes de responder. Recuerda que debatimos ideas, no personas. Segundo, expresa tu verdad sin imponerla. Habla desde tu experiencia, evita generalizar y mantente abierto o abierta a la complejidad. Tercero, respeta los turnos de la palabra. Y si el debate se calienta, pausa y respira. Así que prepárate para una conversación que honra la tradición y el conocimiento. Fortalece nuestra mirada sobre el poder de hacer comunidad y nos invita a imaginar futuros más justos. Bueno, bienvenidas a este espacio. Yo quiero iniciar el espacio con una pregunta y es, ¿cuándo fue la primera vez que escucharon sobre partería? ¿Y qué fue lo que más les gustó cuando aprendieron sobre la palabra partería? Entonces, Bueno, yo vengo de una tradición. Mi abuela partera era la partera del barrio y desde muy niña tuve como el contacto con la partería. Mi abuela me denominaba la ayudante de partería. No fue partera por miedo, pero también porque el tema de la partería es un tema de mucho respeto. Mi abuela decía que para ser partera tenía que tener dos elementos como era: el amor profundo por la vida y el poder ayudar y darle al otro sin recibir nada a cambio. Mi abuela siempre fue una mujer que lo que recibía por ese ejercicio tan bonito de traer hijos al mundo era ser la madrina de esos niños. Nunca vi que hubiera un cobro. Y yo siempre decía, pero mi abuela sí es partera y actúa como los médicos, ¿por qué no puede cobrar? Pero ella me hablaba de que ese saber era un saber primero heredado de su madre, indígena, porque en mi caso tuve la fortuna de ser criada por esa mujer que era samba, era hija de una negra con un indígena, entonces poseía ese doble saber.
el indígena, la práctica indígena, porque muchas veces la vi que iban mujeres indígenas a la casa y ella pues las trataba y las llevaba a parir al río. Vivíamos cerca de un río y ellas hacían su práctica en el río y mi abuela acompañaba eso, pero también tenía por el otro lado el conocimiento de esas mujeres negras y las atendía en la casa. Entonces me denominó a mí como la ayudante de partería porque resulta que de ella, como todos los saberes, esos saberes son dados como un legado. No cualquiera puede ser sabedor, no cualquiera puede ser partera. Y ese era el legado que ella decía. Siendo yo la nieta menor, era la que más me aproximaba como la curiosa de saber y el por qué y cómo lo hacen y eso. Entonces siempre llegaba hasta la puerta donde ella estaba realizando el tema de la partería. Yo era la encargada que el agua caliente estuviera a tiempo, que la vela de cebo estuviera ahí, que estuvieran las tijeras. O sea, unos elementos que tocaba tenerlos ahí para cuando ella entraba con su ayudante de partería, esos elementos estaban. Siempre había un telón blanco que no dejaba ver qué pasaba más allá. Simplemente yo colocaba los elementos y me quedaba ahí como rondando y en medio de mi curiosidad pues tampoco me daba por irme a asomar porque ella decía ya lo que pasa en ese mundo solamente está la partera, la ayudante de partería y ella. Entonces desde ahí cuando yo ya oía que el niño, ya le daban que el niño lloraba y decía ay nació y entonces ahí pasaba los elementos, pero estaba como ahí muy curiosa. Entonces yo siento que mi abuela me dio ese legado porque fui muy responsable, pero me daba miedo no hacerlo de la mejor manera que ella. Muchas veces intentó cuando yo ya crecí que estuviera y yo le dije, no, yo le decía no, porque me daba miedo digamos, que trajera a ese niño y que en un momento yo entrara en pánico. Nunca pude superar como eso de pronto yo haber dicho voy a acompañar este parto. No, yo me conformé con que, pero ya el cuidado cuando entregaban el bebé, ya el limpiarlo, ya colocarle su gorrito, o sea, ya yo hacía como lo otro que seguía después de la partería. Entonces yo siento que la partería para mí fue como ese compromiso con la vida misma y por eso, digamos, las mujeres negras lo he denominado siempre, somos paridoras de la vida, porque así nos acompañemos, estamos ahí todo el tiempo con la vida. Yo creo que mi ejercicio de liderazgo va fundamentado en eso, en el querer cuidar, en querer proteger. Por eso soy muy protectora de mi entorno, soy muy protectora con mis hijos, he sido muy protectora con la comunidad. Entonces yo creo que eso se lo debo a esa mujer Samba que compartía esas dos culturas, pero que era la matrona de ese barrio y que no se hacía nada sin consultárselo a ella, pero que trajo, así como la abuela Pilar, yo creo que mi abuela trajo más de 120 niños al mundo. Ujú. Y ahora la abuelita, ¿cómo cuando escuchó de partería? ¿Qué fue lo que más le gustó cuando aprendió de la partería? Pues mm, lo que más me gustaba a mí cuando aprendí era lo de partería, porque pues yo muchacha iba a acompañar a mis tías. Y cuando lloraba el bebé, ahí yo me llenaba de emoción que escuchaba que había llegado a la vida al mundo otra vida. Entonces, ya cuando nacía el bebé, ya mi tía me llamaba, que ahora sí entrara, le llevara la palangana de agua caliente, el cuchillo de guaura, el cebo, la capa de tabaco, y ellas mismas me iban enseñando cómo iba a cortar el ombligo. Primeramente lo socava y después lo cortaba. Colocaban un machete caliente al fogón, porque era fogón de leña, y con ese machete se le pringaba aquí la puntica del ombligo al bebé. Y después de que ya se le pringaba, uno le envolvía su capa de tabaco bien embarrada de cebo caliente. Y se le colocaba su gasa, se le colocaba su ombliguero, y entonces todas esas prácticas las fui aprendiendo porque mi tía me iba explicando, porque mi mamá pues no fue partera ni mi abuela tampoco. Pero mi tía me quería tanto que a todos los partos que ella iba a atender, ahí me llevaba. Bueno, entonces yo toda esa parte la aprendí todavía muchacha, jovencita,
Pero cuando era hora de trabajo de parto no me dejaban entrar porque para que no me llenara de pánico, de nervios, para que no fuera a tratar de evitar que algún día no fuera a tener mi hijo. Bueno, ya después de que cuando ya me casé, empecé a tener mis hijos, ahora sí ya yo miraba cómo me atendía la partera, entonces ahí me fui especializando en el trabajo de parto. Entonces ya cuando ya yo tuve mis hijos, mi primera hija, entonces ahí sí ya había una paridora, entonces ya yo iba a acariciar y ya yo me decía, entre. Entonces ya yo entraba a ayudar a esa paridora cuando no la agarraba, cuando no me ponía adelante. De esa forma aprendí lo de partería. O sea, la abuela Pilar aprendió de partería después de que parió. Después de que parí. O sea, ya sabía, pero aprendió Ya cómo ya sabía, pero recibir. cómo tratar el bebé. Ujú. Pero lo de partería ya fue después de que parí, porque Ya. pues antes de parir no me dejaron atender un parto. Y digamos, la abuela Pilar, ¿de dónde obtuvo esa fuerza, digamos, esa valentía para decir sí quiero ser partera, que de pronto Yulisa no tuvo, que le dio miedo? ¿Cómo fue ese proceso? Tuve esa fuerza y esa valentía porque a mí me parecía lindo y bonito cuando los niños nacían y empezaban a gritar, a llorar. Entonces yo decía, yo tengo que ser partera porque eso es muy bonito cuando un niño nace. Y bueno, Juliana, Bueno, ¿tú qué nos cuentas? muy buena pregunta, me hizo reflexionar. Yo creo que fue cuando tenía 7 años. Mi papá toda la vida ha sido profesor universitario y estábamos en un año sabático de él en Inglaterra. Y mi mamá quedó embarazada en Inglaterra y pues ella ya me había tenido a mí y a mi hermano en Bogotá, pues en un hospital, digamos, de los más prestigiosos de la ciudad. Tenía a su ginecobstetra, además hombre, y entonces ella empezó a preocuparse porque estaba en otro país, entonces como que iba a ser una experiencia de parto muy distinta, sobre todo cuando ella se enteró allá en el centro de salud pues de la ciudad en la que vivíamos que el parto lo iban a atender midwives, parteras. Entonces pues digamos que ella en retrospectiva, hoy en día pues fue una experiencia muy positiva. A ella le gustó mucho, digamos, como todos los consejos y la manera en la que la partera le hablaba, como que esa conexión de mujer a mujer, ¿no? Como que pues terminó como abriendo su mente y entendiendo pues que estas parteras, digamos, pues estaban igual de capacitadas a su ginecobstetra pues ¿no? De base acá en Bogotá. Pues creo que esto es algo que podemos discutir, pero digamos, pues las parteras que hacen parte del sistema de salud en el Reino Unido, pues de pronto son parteras distintas a las parteras tradicionales, como de estos contextos del sur global. Lo podemos pues hablar. Pero sí, creo que esa fue la primera vez que yo escuché. Obviamente pues en ese momento no le di muchas vueltas al asunto, pero creo que es interesante que yo, digamos, pues siendo de Bogotá, no habiendo crecido pues sí, en la medicina más institucional, que escuché de partería siempre en contraposición como al ginecobstetra, ¿no? Como esa dualidad. Y yo creo que ya, pues, tiempo después, yo, pues, me considero feminista, ¿no? He estado muy involucrada, pues, digamos, en los movimientos feministas. Y creo que fue por eso y por mi profesión como antropóloga y por una investigación en la que participé de hemorragia posparto, que como que me volví a encontrar con la partería, ya pues de una manera muy diferente, ya como más curiosa, digamos, de entender, pues digamos, el rol que tienen las mujeres y la sabiduría, digamos, femenina, pues en la medicina. Y pues ha cambiado mucho mi percepción. Yo, digamos que no he tenido hijos, pues no soy mamá, pero me cuestiono mucho más si eventualmente lo hago, pues, cómo va a ser, ¿no? Porque pues ya como que me he metido bastante en este mundo y he dejado atrás ese binario y pues esos prejuicios de que las parteras no son lo deseado y que lo deseado y lo correcto, ¿no? Ujú. Es como la ginecobstetricia, la medicina institucional y ya. Sí, a partir de lo que dices, a mí me surge una pregunta y es como
Desde tu posición como antropóloga, me imagino que en tu investigación investigaste sobre los orígenes de la partería, sobre cómo todos estos antecedentes, ¿qué hallazgos encontraste? Porque digamos, para nosotras la partería ha sido algo que se transmite de generación en generación, ¿no? No es como estamos haciendo un estudio de dónde salió esto, sino que simplemente lo Lo sabemos porque lo heredamos. estamos heredando, como dice Yulisa. Entonces, desde la parte, digamos, científica, académica, ¿cómo se relaciona eso ahí? Listo, pues sí, creo que voy a mencionar dos cosas. La primera es que, pues sí, yo precisamente como antropóloga, y esto sucede mucho digamos, con los saberes comunitarios y ancestrales, el hecho de que no estén documentados como si está documentado el conocimiento institucional, pues no los hace, digamos, menos valiosos, ¿no? Ujú. Porque yo, digamos, como antropóloga, trabajando pues en sector salud, en un hospital, pues digamos que practica medicina institucional, sí siento que el conocimiento que más se valora es el conocimiento publicado en las revistas científicas y que tú vas a congresos y lo presentas y además los congresos son en inglés, entonces son como espacios bastante exclusivos y parte de mi trabajo ha sido como, ¿no? Como concientizar de que hay otras maneras en las que, Excluyentes. sí, exacto, hay otras Ujú. maneras en las que el conocimiento se comparte en medicina y que eso es valioso. Entonces, no siempre el artículo académico, sino, eh, digamos, no solo parteras, sino yo trabajo mucho con cuidadoras, que pues en la mayoría de los casos son mujeres cuidadoras, saben un montón. Y tampoco está documentado, pero pues es un conocimiento muy valioso. Entonces, digamos que eso quería decir primero. Y ya lo segundo, y yo creo que acabo mi intervención y les hago una pregunta, digamos, a Yulisa y a la abuela Pilar. Ujú. Yo, pues en la investigación que hice de partería, hace 2, 3 años, sí, digamos que hice como un análisis como crítico, no sé, crítico histórico de la partería. Se los voy a resumir acá rápidamente. Yo digamos que veo que durante el siglo XIX, que es cuando se consolidan, digamos, muchas disciplinas, incluyendo la medicina y la ginecobstetricia en Occidente, sucede algo que de pronto no había sucedido de manera tan contundente en la historia y es como ese desplazamiento, ¿no? Como muy abrupto y muy radical de estos saberes de la partería, ¿no? Como que la partería pues llevaba siendo pues la manera en la que las mujeres tenían hijos y llegan estos médicos, además hombres, ¿no? Acá pues el enfoque de género es muy fuerte, y desplazan pues este conocimiento milenario. eh, entonces pues digamos ahí pasa que ya las mujeres empiezan a parir en hospitales y no en las casas. Bueno, durante el siglo XX, lo que también vi yo en mi investigación es que si bien ya no había desplazamiento, había como una asimilación de pronto, como, bueno, vengan parteras y se profesionalizan y participan en el sistema de salud, pero no era una integración simétrica. Era como, ven partera, yo te integro, Desde la pero tú dejas superioridad. atrás, sí, tú dejas atrás tus saberes y te vuelves casi que una Enfermera enfermera jefe. que en ese momento sí se consideraba la ayudante del médico hombre. De nuevo, vemos otra vez como este tema de género. Y lo que yo estoy empezando a ver hoy en día, digamos, es como una integración ya mucho más simétrica. O sea, sí hay interés y esfuerzo genuino por parte de la medicina institucional, como en finalmente integrar saberes, digamos, de la partería tradicional. Entonces yo estuve hablando, digamos, con médicos ginecobstetras o médicas generales que trabajaban de la mano con parteras, incluso médicas formadas en medicina occidental que se vuelven parteras independientes. Entonces, como que sí creo que estamos en un momento interesante en el que si bien todavía hay un poco de tensión, ya por lo menos hay actores institucionales interesados como ¿no? Pues en reconocer este conocimiento milenario y en traerlo a colación. Y ya, no sé si a raíz de eso yo pueda como Sí, hacerles unas claro. preguntas, eh, porque no llegué a eso en mi investigación, pero sí me parece que es muy pertinente para este episodio hablar de pronto de los orígenes de la partería en Colombia, ¿no? Como situar un poquito, no sé ustedes, pues, qué tanto saben en ese, ¿no? En esa como transmisión Transmisión. de saberes, como de mujer a mujer, de generación en generación, que les contaban sus abuelas y sus tías. Pues, Eh, Sigue, Aue. pues nuestros ancestros, ellos tenían para atender
el trabajo de parto, ellos tenían sus secretos, sus oraciones, ¿no? Y tenían sus plantas para empezar el trabajo de parto de la mujer, dándole sus tomas de hierba para que el parto acelerara, no tuviera la mujer que estaba pariendo demasiado sufrimiento. Y si a la hora de nacer el bebé había un regreso, porque cuando a veces el parto es duro, el niño quiere salir y retiene. Entonces allí utilizan el secreto o lo utilizamos, ¿no? Porque toda partera tiene que saber argumentalmente para ayudar a nacer un bebé. Sí. Frente a lo que plantea Juliana, yo creería, mi abuela siempre habló de la partería es tan antigua como la misma humanidad. Sí. La partería siempre ha existido. Sí, de acuerdo. Y la partería, por eso nosotros hablamos y la reivindicamos, la partería es de los legados más grandes que nos dejó la trata transatlántica. Porque cuando venían nuestras mujeres, ellas mismas en esos barcos negreros tenían que partearse unas a otras o entre ellas mismas. Entonces mi abuela contaba que la partería, como es una práctica heredada, no se le puede rastrear que la partería empezó del año tal al año tal, porque la partería hace parte de la misma humanidad. Entonces, digamos, y desde ahí, digamos, la partería recobra para las comunidades negras el ser y el hacer. Y el ser porque desde ahí, desde ese conocimiento heredado, por eso es que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas nos decían, no es a cualquiera que se le da el conocimiento, porque tiene uno que tener unas cualidades y unas condiciones de humanidad para poder traer un niño al mundo, porque la partería es el acto más hermoso de dar apoyar a una mujer para que dé ese criaturo, que por lo general en el Pacífico los niños que nacen son niños que son felices, que no vienen con traumas. ¿Por qué? Porque esa partería va acompañada de cantos, va acompañada de rezo, va acompañada de bebedizos, va acompañada de una cosa que en Occidente no. Yo creo que la lucha siempre ha estado con Occidente, es porque la partería es un acto de amor. La parte occidental es una parte de Un negocio. es una economía. Entonces ahí es que donde chocan y hay esas fricciones por eso. Porque la partera, lo que yo les narraba cuando me enamoré de la partera no cobra. La partera, el acto más grande es poder que ese niño sea, y es que el acompañamiento de la partera es antes, durante y después. Uno va, el ginecólogo lo atiende, los primeras es, uno va a esa cita, después tiene el hijo, y si lo veo, no me acuerdo porque cae la partera, no, la partera tiene que hacer el de acompañamiento desde que la partera identifica a esa mujer que pasa por la cuadra y la partera la llama y le dice, vos estás preñada. ¿Y cómo así? Y entonces sí, y llaman a la mamá y le dicen, esa niña ya se la preñaron. Y la mamá, ¿cómo así? Entonces la partera, de ahí empieza el acompañamiento a que esa niña coma bien, que esa niña duerma bien, que no sea maltratada. La partera se vuelve la consejera, y como nosotros todo lo hacemos en colectivo en las comunidades negras, entonces la partera acompaña a esa niña para que tenga, entre más joven sea, pues es más el acompañamiento de pensar que vaya a morir en el parto, y entonces eso, después que nace el niño, entonces la partera se encarga de arreglarle sus piernitas, que si es niña que tenga su buena cola, que tenga su buen físico, que su carita, si es niño a subirle su nariz. O sea, hay un poco de simbología que un médico siente no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque su acompañamiento llega hasta donde hasta donde tuvo su pago y eso, porque en un hospital no van a. Sin embargo, la partera está desde el nacimiento, que es desde el primer mes de embarazo hasta los 5 años. La partera suelta a ese criaturo cuando el criaturo va al jardín. Hasta que el niño no va al jardín, la partera sigue acompañando. Entonces la señora, y fuera eso que acompaña al criaturo, acompaña a esa madre
para que esa madre no tenga trauma. Por eso es que las mujeres negras no sufrimos que cuando tenemos los hijos que nos da eso, ¿cómo se llama Depresión eso? postparto. Depresión, porque igual como somos pobres, somos No hay tiempo empobrecidas, para no hay eso. tiempo para llorar, que es que, ay, se me cayeron los senos. No, la mujer negra no tiene esos cuentos. Entonces, por eso la mujer negra, su acto de amor y de partería es tan sagrado y es tan bonito que no atraviesa esas dificultades. La partera entonces se encarga que esa mujer vuelva a recoger su cuerpo, que su estómago, que chumbara al niño. Eso es un acompañamiento. Hasta los 5 años la partera ya le dice a la mamá, ya el niño va para el jardín, ya se lo entregamos. Entonces, en resumidas cuentas, lo que te quiero decir, que para nosotros la partería siempre existió y siempre ha estado en nuestra memoria desde que tenemos conciencia. Y recapitulando lo anterior, ahora recuerdo por qué es que no quise ser partera. O sea, no fui de lleno porque un día... De curiosa no, me pidieron el agua, irrumpí y vi una mujer, estaba la persona pariendo y estaba pues abierta y la experiencia yo la asimilo como cuando estaba pariendo una vaca, súper amplia, y yo cerré y puse el agua y casi hasta me quemo porque me dio como impresión y después dije, no, yo no, pasa que después tuve 4 hijos, ay Dios, contradictorio. De lo que acaba de mencionar Yulisa, quisiera rescatar algo que yo que trabajo con médicos me parece muy, muy interesante y es que para ustedes en la partería tradicional toca tener una serie como de cualidades, no como técnicas, sino también como de calidez, como de humanidad, que eso es algo, digamos, que sería muy lindo que existiese de pronto como cuando uno está estudiando medicina en una universidad, porque, claro, pues uno siempre busca al médico con el diploma y la subespecialización y que tiene buenos resultados, pero sí, como la parte más humana, ¿no? Como que claro, me gusta mucho porque eso. la partería, la que te da esa, digamos, que te da esa certificación de que tú eres buena partera en la misma comunidad. Tus logros lo da en la comunidad, ella tuvo eso, pero saben, es que la partera es tan cálida, tan dulce, que la partera nunca la vas a ver enojada. Porque es que esa mujer que está ahí se están jugando 2 vidas. Y la partera sabe que es una responsabilidad grandísima que tiene. Entonces la partera es que ese acto sea tan bonito que esa mujer pueda traer a feliz término. Rara vez se le muere una partera a un niño. Y cuando se muere un niño a una partera, tuvieras el trauma que la partera entra. Porque empieza a cuestionarse cosas. Y entonces entra uno a decirle, pero en los hospitales también se muere y tienen todas las condiciones. Porque lo más cercano que tiene las comunidades negras y las comunidades de esa Colombia profunda, lo más cercano es que tienen las saberes y las parteras. Porque cuando llega un médico, ya la partera recibió miles de niños. Porque no es que hay pueblos de nosotros, donde inclusive los que estudian medicina para salvar vidas, no van porque son pueblos que no hay, digamos ahorita con el internet no van porque allá no cogen señales, entonces ni aceptan los cargos. Entonces la partera se convierte en ese vehículo de conocimiento, pero también de integrar a la comunidad. ¿A la abuela le ha tocado así una experiencia así que de pronto se le haya muerto un bebé o algo? No, mi amor. En todo lo que tengo de ser partera, no se me ha llegado a morir un niño y tampoco ha tenido la mamá nada de problema de que se le haya arañado algo en sus partes íntimas, ni nada. Todo ha sido de maravilla. Porque nosotros preparamos a las preñadas desde empiezan a hacer el control de embarazo. Y desde ahí las empezamos a preparar para que no tengan un parto difícil. Sí, es una relación como lo que tú decías, Yulisa, del antes, el durante y el después. Es todo, es todo. Y es que además la partera es una mujer que es sabia y conoce el tema de la naturaleza. Entonces ella sabe las plantas, que son las plantas propicias para que esa mujer no tenga esos partos traumáticos. Entonces, por decir algo, se está demorando el parto, el médico de Occidente dice hay que ponerle pitocin y hay que
La partera hace un brebaje, y le dice, bueno, vamos a tomarnos unas infusiones de brevo y todo eso. Y, entonces, Eso. pues, y el cuerpo mismo va dilatando Sí. para que la mujer no tenga ninguna complicación. A las mujeres, los niños que nacen por partería, las mujeres que tienen sus hijos, que tienen sus hijos acompañados de partera, son niños que muy pocas veces salen por cesárea. Entonces también ahí es otra cosa que pone, digamos, ese contrapunteo, porque primero lo que tú decías, la partería, los partos por lo general, los ginecostetra y todo eso, son hombres. Acá la mayoría acá son mujeres. Acá las mujeres estamos de par a par. Entonces yo conozco su cuerpo, yo me conozco, entonces yo sé lo que ella sufrió, porque es que para uno sentir muchas veces tiene que calzar el zapato del otro. Entonces un médico viene de lo científico a abrir, entonces rajémosla porque es que ella está chillando mucho y son bruscos, entonces no, esa mujer ya lleva 3 horas, ya no ha dilatado, entonces de una vez hagámosle cesárea. La partera hasta lo último es con los bebedizos, los rezos. Tú sabes lo interesante que es y tan hermoso que uno esté en ese momento, que son 5, el parto dura por ahí yo digo que no dura más de 3 segundos, pero es unos dolores tan intensos que si tú no tienes la preparación que la partera te acosa, se te hacen eterno. Se te hacen eterno, Sí. no es así ahora. Sí, mija, así es. La paridora, a la hora de que viene el niño para afuera, tenemos un conocimiento. Cuando la barriga de la paridora se empinina aquí, y cuando ya el niño va a nacer, que era plana, entonces ya el niño está encajado en esta parte acá abajo. Entonces ya la partera, entonces ya empieza a ponerse en condición, en esta condición. Uno tiene que tener un asiento bajito, colocar los 2 pies aquí, y la paridora coloca sus 2 pies de ella aquí. Se encuentran. Es un encuentro de pies. Entonces, la paridora tiene que estar sostenida acá, coger acá. Por eso es la otra ayudante de partería. Es la otra ayudante de partería. Entonces, a lo que ella empuja aquí, el pie mío tiene que sostenerla los pies a ella. Entonces, ella tiene fuerza para empujar y tiene que la partera poner estos 2 dedos aquí. Y aquí recibí el bebé. Colocar los 2 dedos aquí y aquí recibí el bebé. Por aquí el bebé va a Dios rodar. mío. Ella es una hermosa. Sí. Entonces ahí nace el bebé. Hagamos ahora por las placentas. Tratar de sacarle las placentas. En nuestro territorio no se demora, porque uno ya le da su toma, apenas le empiezan los dolores, le da su toma de una planta y nace igual. O sea, sale el bebé y sale Sale la igual. placenta. Sale el bebé y sale todo. Pero es que para nosotros la placenta, digamos, viene y hace parte de ese bebé y lo que conforma es esa espera. Entonces, la placenta para nosotros no se bota como en los hospitales, porque la placenta para nosotros es un tema espiritual. Sí. La placenta se recoge y se lleva al lado de un árbol y se siembra. Por eso todas las personas que somos de territorios, cuando salimos del territorio y morimos, nos llevan al territorio, porque la placenta es ese vínculo que hay del territorio y así yo viaje, yo tengo que volver, porque eso es mi recorrido espiritual. Entonces, cuando uno muere, siempre exige volver a la Claro. tierra, Sí. porque la placenta es esa parte espiritual que te sostiene entre tu territorio y lo que eres tú como ser. Entonces, también lleva ese tema de la partería, porque está el tema espiritual, el tema corporal, el tema de la mente. Es como esas 3 deidades ahí juntas. Entonces, cuando uno muere, uno siempre, digamos, yo soy del Chocó y estoy acá en Bogotá, y yo le digo a mis hijas, el día que muera, me tienen que volver al Chocó, porque allá está en un árbol, está mi placenta, y yo tengo que reencontrarme con la tierra que me vio nacer. Todos Sí. somos así. Esta digamos que no es mi área de expertise dentro del feminismo, pero hay teorías sí, como de que el cuerpo y el territorio están conectados, que en última son una extensión. Sí. Y por eso la importancia, pues,
me imagino que para las parteras del lugar en el que la mujer está, pues, ¿no? Durante el parto. Yo quisiera, Juliana, que de pronto tú nos ampliaras de esa investigación que hiciste, ¿por qué te interesaste por estudiar sobre la partería? Porque, digamos, escuchando las hayas, una dice, ah, bueno, es porque parieron, entonces tienen como una conexión ahí, pero digamos en nuestro caso que no hemos parido, ¿cómo? Yo ya lo tengo claro, pero quiero preguntarte a ti, ¿cómo te interesaste tú por investigar en la partería? Es una buena pregunta. Yo creo que tuvo que ver con, sí, como la manera en la que yo, pues habiendo crecido, digamos, en Bogotá y pues, digamos, asistiendo pues a centros de salud donde se practica la medicina institucional, pues yo venía con, sí, de pronto como con algunas ideas, unas preconcepciones de la partería, porque es que pues, sí, una persona pues que crece, digamos, en el contexto en el que yo crecí, pues cero contacto con partería tradicional, a pesar de pues todos ser colombianos, ¿no? Sí. Siempre pasa mucho en como la desconexión a veces de Bogotá con lo que Sí, pasa con la Colombia en el resto del profunda. país, total. Entonces sí, yo creo que fue como un interés genuino sí, en desaprender todo eso y yo creo que eso está impulsado pues por ser antropóloga y por el tema del feminismo. Em, Sí, yo creo que no solamente es como partería y ya, sino yo he hablado bastante del tema de género y de mujeres, es entender también como el rol de la mujer en la medicina. Entonces están las parteras, pero también las enfermeras, o sea, la profesión de enfermería es en su mayoría, pues, históricamente Sí. femenina, y lo mismo con las cuidadoras. Yo creo que la población con la que yo más he trabajado en salud son las mujeres cuidadoras que cuidan, digamos, a las personas mayores o que tienen de pronto un hijo con alguna discapacidad. Entonces vi como la partería como, sí, como una situación más en la que está esta dinámica de mujer en la medicina. Yo creo que fue por eso. Y también, y lo que voy a decir creo que también da para hacerles una pregunta, porque yo siempre he trabajado, digamos, en sector salud, entonces me interesaba mucho como ver esa posibilidad de que todos estos saberes, digamos, ancestrales, pues coexistieran con la medicina, o sea, que no fuera un binario, ¿no? Del ginecobstetra por acá y la partera tradicional por allá, sino explorar la posibilidad como de esos encuentros, y eso es lo que yo propongo pues en mi investigación, que tuve, digamos, la oportunidad de encontrarme con médicos formados en Occidente que, digamos, les encanta la partería y están tratando de aprender sobre partería tradicional, o por ejemplo en una investigación sobre Alzheimer di con un geriatra, yo siempre hablo de este geriatra, el doctor Robinson Cuadros, que valora mucho el conocimiento de las cuidadoras. Él siendo geriatra, ¿no? Un duro además, él me dijo algo que para mí fue muy especial y es que cada vez que él tiene una consulta con una cuidadora, él aprende muchísimo, ¿no? No es solamente él diciéndole a la cuidadora, sino es como un aprendizaje bidireccional. Entonces yo quería preguntarles si ustedes, digamos, han tenido de pronto como esas experiencias positivas, no sé si han encontrado, no necesariamente ustedes o de pronto en sus grupos, algún médico, alguna persona, digamos, algún profesional de la salud que tenga como pues esta formación en medicina occidental, pero que esté Receptivo. que esté más abierto o más interesado, porque miren que yo en este proyecto que les mencioné de hemorragia posparto, varios ginecobstetras, incluso hombres, me hablaban de este amor por la vida, que ellos decían, no sé, 100 partos, pero cada vez que nace el bebé es como, uy, es como casi que un éxtasis, un momento de éxtasis y de felicidad. Entonces comparten también como esa felicidad. Entonces quería preguntarles si han tenido como ese contacto. Digamos, nosotras, la abuela y yo hacemos parte de una estrategia diferencial en salud, que son los quilombos de medicina ancestral. Y ahí cuando estábamos pensándonos el tema de los quilombos, cuáles eran las personas que deberían de estar en ese equipo, porque, digamos, era romper con ese estigma que las parteras no podían atender. Todavía, digamos, la partería no había sido nominada Patrimonio Inmaterial. Y nosotros, pues, fuimos un grupo de mujeres, todas veníamos del territorio, sobrevivientes del conflicto, y nos pusimos a pensar cómo sería traer nuestra
prácticas ancestrales y ponerlas en una ciudad como Bogotá. Y nos pensamos en estos perfiles y entonces nos dijimos, bueno, necesitamos tener, porque Occidente es la que niega, ¿no?, que las parteras existen. O sea, o ni siquiera lo niega, lo saben, pero las invisibilizan. Es a propósito, eso hace parte del racismo estructural. Exacto. Sí. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a tener, la partera era fundamental, porque estamos hablando de un tema en salud diferencial. Entonces necesitamos la partera, la sabedora, que es la que maneja todo el tema de las hierbas y las enfermedades. Necesitamos un gestor que hiciera entre el territorio y la institución, hiciera el acompañamiento. Necesitábamos un ambiental, porque las comunidades nuestras que están aquí asentadas en Bogotá, nuestras comunidades, la mayoría están en las periferias de la ciudad, donde llegar al sistema de salud es complejo, o muchas veces no existe, o si existe es discriminatoria. Una cita, y pues ustedes dirán, ay, pero también no se las dan a las mujeres, no, pero a las mujeres negras, en esas otras revictimizaciones también se hacía más difícil esa cita. Pero entonces nosotros necesitamos que estuviera Occidente para que entendiera eso, entonces por eso nos pensamos en una enfermera jefe. Y digamos, cuando hicimos ese trabajo llegó la enfermera jefe, pero esta enfermera jefe tenía que tener el conocimiento occidental, pero también tenía que tener el conocimiento ancestral para que entendiera, para que pudiera, digamos, funcionar esas prácticas, fusionarlas y decir, bueno, yo como enfermera jefe, bueno, una persona que está con este problema de salud, yo lo oriento desde lo occidente, pero yo también le digo a mi saber, a mi partera eso. Entonces, en ese campo se han venido muchos médicos integrando. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen así? Pero eso fue, digamos, a propósito que quisimos que estuviera Occidente para que reconocieran y valoraran, porque es que la medicina ancestral y la partería ha estado subvalorada. Porque si nosotros hacemos, digamos, el contexto de los territorios que nosotros tenemos, el único sistema de salud que nosotros hemos tenido es la sabera y las parteras. No ha llegado el otro. Entonces, ¿cómo hicimos nosotros y los que nos antecedieron, cómo hicieron para fundar? Entonces no existiríamos en los territorios porque el médico no hubiera llegado nunca allá. Entonces hay médicos, ahorita estamos un médico de la SURRE, viendo todo esto de los quilombos, ha estado, ¿cierto?, acompañando, y él es maravillado, y él dice, yo le dije, claro, pero también yo siento que él se interesa porque él es un hombre negro. Porque él tiene el conocimiento, porque él habla de su abuela y de su madre. Okay. Es más difícil cuando un hombre mestizo o blanco mestizo no lo entiende tan fácilmente. Él, porque claro, él viene con una práctica heredada, posiblemente su abuela o su mamá hicieron parte de entonces él comprende la importancia y la relevancia que tiene el tema de la partería. Por eso nosotros celebramos cuando la partería se convirtió en patrimonio de la humanidad, porque es que el mundo entero está en deuda con la partería y sobre todo con las parteras. Estas mujeres dadoras de la vida, estas mujeres sabias que todos los días en los territorios, y vuelvo y repito, es lo más cercano que tenemos para hacer parte de un sistema de salud. La abuelita, sí siente que puede trabajar bien con un médico o médica. Sí, ¿has tenido contacto de pronto con algún médico más receptivo, con el que compartan de pronto este amor por la vida? No puedo decir que sí, ni tampoco puedo decir que no, porque como no me ha tocado, tendría que primeramente experimentar para poder saber si puedo o no puedo, pero todavía me siento en capacidad de recibir un bebé. Okay. Y estar al lado de un médico diciendo, claro, no lo coja así, no la saque así. Y es que yo siento que mucha gente se ha interesado por la partería, pero también con un interés como doble, como sí, esto está chévere tal, pero exacto, como extractivista, porque saben que de ahí pueden sacar también algo económico, ¿no? Entonces parir humanizadamente se vuelve también otro privilegio de clase en el que las mujeres que tienen para pagar una partera, una partera que es médica también, entonces sí.
Sí, como todo este mercado Sí. del bienestar. Sí, Exacto. entonces por eso muchas de las Ya, parteras también interesante. dicen como, no, o sea, nosotras no hablamos de parto humanizado porque es que el parto humanizado, ¿quién dio esa categoría también? Sí, como hablando de los orígenes, ¿de dónde salió el parto humanizado? El parto es parto y se supondría que debería ser humanizado, no hay que ponerle como ese apellido. Entonces, sí, yo siento y ahí con el respeto pues de ellas que son más mayoras y sabedoras y siento que también esa no es tan genuino como el interés de aprender de partería de las personas como que hacen parte del sistema de salud porque pues lo hemos visto, las doulas o por ejemplo las midwives son personas pues que son sí, digamos extractivistas, así concretamente lo puedo decir. Pero bueno, digamos como que para seguir tejiendo la conversación, algo que tú decías muy valioso antes de que comenzáramos a grabar es que tú encontrabas como una relación de todas las mujeres en el sur global sobre la partería. Entonces sería muy chévere que nos pudieras contar como de esa experiencia porque hoy inclusive estábamos con una lideresa, una mujer negra muy brillante y ella decía como yo soy de tal país, pero yo puedo ser de Colombia, puedo ser de Panamá, pues porque las negras compartimos un saber en todo el mundo. Entonces sería chévere que nos Universal. pudieras contar eso. Listo. Antes de pasar ese tema, para concluir lo que estábamos hablando y lo que decía la abuela Pilar, yo algo que he aprendido, digamos, en el feminismo es que uno tiene que ser muy, no sé cómo decir esto, como estratega, escogiendo como las luchas que uno va a dar para no terminar desgastado. Entonces yo creo que si bien no a todos los médicos les podemos hablar de partería tradicional, yo sí estoy súper convencida de que se pueden buscar, por ejemplo, no sé, mujeres, ginecobstetras, jóvenes que de pronto sean cercanas al feminismo, creo que sí se pueden identificar, digamos, actores de Occidente que tendrían como esta disposición genuina, ¿no? Que tiene que ser genuino como para colaborar. Pues yo, digamos que en mi investigación di con esos casos. Y bueno, ya para hablar de este tema, sí, yo hablo mucho del sur global en mis investigaciones, ¿no? Obviamente no se trata pues de esencializar y decir que entonces todos en América Latina somos iguales, porque ni siquiera en Bogotá, perdón, en Colombia o pues en Bogotá somos iguales, pero sí es pues un reconocimiento de que, digamos, todo lo que tiene que ver con medicina intercultural, pues el mejor territorio para estudiar eso es el sur global, porque hemos, digamos, sido territorios donde tenemos como nuestros saberes comunitarios, ancestrales y pues llegan, ¿no? Llegan históricamente, pues ha llegado, digamos, un proceso pues de colonización y eso ha Así. implicado también una colonización de saberes, ¿no? Eh, yo tengo una maestría en estudios sobre desarrollo y digamos que lo que nos enseñan es que sí, a mediados del siglo XX no, llevábamos ya una historia de colonización y que en el siglo XX, a mediados del siglo XX, llega el paradigma del desarrollo, ¿no? De que ahora ustedes son pobres, ¿no? La categoría de tercer Sí. mundo pobre y nosotros venimos, digamos, a salvar. ayudarlos a lograr el progreso. Salvadores. Exacto, entonces, sí, como que históricamente el sur global sigue siendo Sí. como un territorio donde suceden como todas estas Sí, dinámicas. un Entonces, territorio para rescatar. exacto, y pues sí, digamos, se habla no solamente incluso de América Latina como un todo, sino también de África y de Asia, como que son regiones en las que pues estos procesos siguen existiendo hoy en día y yo lo vi reflejado pues en la investigación que hice con parteras. Recuerdo que hablamos con parteras en México y creo que en Chile y en Argentina. Y pues digamos que sí coinciden en esta, sí, como en este diálogo, en esta resistencia con la medicina institucional. A mí me gusta, digamos, siempre citar pues pues, personas que yo he leído. Hay un antropólogo colombiano que es Arturo Escobar, muy recomendado. Creo que no habla explícitamente de partería, pero él sí habla mucho como de esa dinámica, de casi ridícula de que cómo así que entonces llegan a imponernos un paradigma a unas culturas milenarias, o sea, complejas, milenarias, ricas, y entonces ahora todo eso es pobreza, ¿no? Entonces es por eso, digamos, que yo pues me tomé como el atrevimiento de trabajar con esa categoría de sur global, y ya, eso es como la respuesta.
Bueno, es bastante interesante porque yo siento que yo le decía a la abuela Pilar y le he dicho a varias personas que siento que tengo como esa misión de conectar el mundo académico con el mundo ancestral, ¿no? Porque pues también es importante que avancemos a ocupar esos espacios que se les ha negado a las mujeres históricamente. Y yo, pues digamos, quisiera preguntarle a la abuela Pilar, eh, ¿cómo ha sentido en el ejercicio de ejercer su partería pues en Bogotá, em, como ese recibimiento de sus saberes? Porque una cosa es ser partera en Guapicauca, pero De otra ser en acuerdo. Bogotá. Sí, Entonces, ¿cómo ha sido ese recibimiento? O sea, al principio es como, ay, no, esta señora está haciendo brujería o algo así. pues a mí han acudido muchas embarazadas y les he llevado el control de embarazo magníficamente porque no han tenido necesidad de cesárea. Especialmente me tocó llevarle el control de embarazo a una señora que ella es jueza. Ella se llama Juliana y ella, la señora, ya de 40 años y tenía miedo con ese embarazo por la edad. Y la preparé muy bien preparada. Quería tener su bebé conmigo, pero no se dio, no le dio la suerte porque el parto le empezó, el trabajo de parto le empezó por la noche y el esposo no quiso llamarme. Pero la llevó a la clínica y amaneció con el niño en la mano, en la falda. Sí, Le nació rapidito porque todo el control de embarazo se lo hice yo. sí. Así que la preparé bien y hasta hoy me llama, está muy agradecida que tuvo su bebé y se ¿Qué día separó no del lo- esposo. Sí, ay, pero eso no es ahorita. Ella nos llamó qué día y se acuerdan, nos mostró el niño. Sí, Porque señora. nosotros la acompañamos. Imagínate que si ella es jueza de la República y ella buscando que quién podía, acompañando ahí, apoyando un poquito a mi abuela, quién la podía, ella decía que quería tener su hijo, era con una partera. Entonces dio con el quilombo Yuma, el quilombo que donde nosotras trabajamos con la abuela. Y la abuela le hizo todo el acompañamiento a el parto y ella pues estaba porque ella era una mujer de 40 años y también ese estigma que es que las mujeres la edad Sí. para parir tiene que ser la edad de 20. La mujer está preparada desde que su cuerpo responda a parir hasta los 50 años sí. si así lo desea. Entonces esos son también esos mitos que nos meten, que es que si usted no tiene hijo, usted no se casa a tal edad, es que se va a quedar eso hay que también desecharlo. Entonces ella decidió a los 40 años que iba a tener su hijo y la abuela hizo todo el acompañamiento y íbamos a la casa de ella y se le llevaba la marimba, La marimba porque le es- gusta. Entonces se le tocaba y eso y ella decía que el hijo iba como reaccionando a ese estímulo. Y sí, fue muy triste porque ya tenía, inclusive ella ya había pedido el permiso en el hospital que ella iba a estar con su partera. Pero el parto, desafortunadamente, como dice la abuela, se fue en la madrugada, como 2, 3 de la mañana nos decía. Entonces, pues el esposo dijo llamarla para llevarla y pues el parto fue supremamente fácil, o sea, Rapidísimo. llegó y fue rápido, entonces pues tampoco tuvo ahí. ¿Y qué día nos mostró el niño? ¿Se acuerda que nos llamó y nos prestó el bebé Lo presentó el hermosísimo? bebé. Y hasta después dijo, bueno, voy a ir al quilombo allá a ver al niño quilombero. Y pues, nos contó pues una infidencia que ahorita no es el caso. Y Yulisa, por ejemplo, yo sé que tú no, pues ya lo has dicho, no eres partera, pero sí sabedora. Entonces, ¿cómo fue ejercer esos saberes en Bogotá? Para mí, el ejercer los saberes ha sido una lucha de resistencia. ¿Y por qué? Porque yo vengo de un territorio donde fui sacada del territorio, pero lo que ahorita hablamos, el territorio siempre está con uno. Y donde uno llega tiene que ese territorio estar ahí. Dio la casualidad que muchas mujeres como yo pensamos lo mismo, que el territorio no era ese territorio porque el primer territorio que nosotras concebimos como mujeres negras es nuestro cuerpo. Y necesitamos, y de tanta charla veíamos como las mujeres negras, porque también el sistema es violento con las mujeres, con todas,
pero con las mujeres negras es más violento. Y las mujeres nos contaban esas historias que cuando, ay, que sí, ahorita, porque también hay eso de estima, no, mujer negra, entonces mujer que es fuerte, que esa pare y esa no le duele, sabiendo que el dolor del parto es uno solo, sea blanca, sea negra, sea indígena, el dolor del parto, porque abrir un cuerpo que está allá y a expandirse tiene que doler. Eso por más que uno, entonces tiene que doler. Pero en la concepción de Occidente, no, como son negras, aguantan todo. Pues como aguantamos tantos latigazos, entonces aguantan todo. No, no, eso no existe. Entonces nosotras nos pusimos varias mujeres y empezamos a como esas ideas y eso. Pero también el tema del desplazamiento también nos llevó a concebir, digamos, mujeres como la abuela Pilar, que en el territorio eran las personas encargadas de esa atención, y cuando sacan a la partera no sacan únicamente a Pilar, sacaron todo el contexto y dejaron a la comunidad abandonada, porque la partera era la Mutilaron que a... hace. Entonces, digamos, eso empezamos, una mujer como la abuela Pilar, que ya va muy próximamente a cumplir sus 89 años, porque a ella no le gusta que le quiten su edad, sus 89 años, estar en una estrategia de salud trabajando, eso no se da, porque uno aquí en Colombia a los 40 ya es viejo y no le dan ni trabajo. Y nosotros poder lograr que el sistema de salud se compenetrara y pudiéramos tener, digamos, este tema de los quilombos, donde nuestras parteras casi todas son pasadas de los 70 años, porque está la sabiduría, Es no el podíamos saber. dejar la sabiduría en la casa mientras ella. Y entonces al principio fue difícil, pero no con la comunidad, sino hacerle entender al sistema la importancia de que estuvieran las parteras y estuviera la sabedora. La gente que llega a nuestro, porque también es que no, los negros llegan fácil porque entienden, y la mayoría que llegan al quilombo dice, ay, a mí me atendió una partera, yo nací por partera y eso, pero la gente de Occidente ha estado como reflexionando sobre eso y va mucho a los quilombos. Nos buscan más las mujeres blanco-mestizas que las mismas negras, que la negra ya sabe, digamos, sus tomas y uno reafirma, digamos, lo que trae el territorio, pero la mujer mestiza dice, ay, mire que me ahorraron la cesárea y eso. Entonces, también nosotras ahí hemos aportado, pues seguimos aportando a la comunidad y sobre todo a Bogotá, el mitigar ese tema de la cesárea, porque es que el tema de la cesárea para una mujer, fuera que es traumático, también es traumático para el niño, porque la forma con que la mujer alza al niño, vea, cuando nace un niño es esta conexión, es esto que de aquí lo subo aquí, pero una mujer con cesárea está doblada, le duele eso, entonces es como así, como que otro se lo tiene que poner. Eso. Sin embargo, uno cuando tiene su bebé, y coge a la mamá y tirarle ahí su sí, cosa ahí y sostenerse así, porque ella no puede entonces, sentarse. ya ahí hay un rompimiento de la madre y el niño, porque cuando yo traigo mi bebé y lo pongo aquí, es esto, ya hay una conexión inmensa cuando ese niño, pero usted bien adoloría, bien eso, entonces usted le coge otra persona, le pasa al niño para que usted medio lo mamante y después se lo retira, ¿sí? Sin embargo, uno puede durar con su niño en su regazo, puede durar si le da la gana todo su día o toda su noche. Entonces es distinto, la conexión es distinta. Entonces nosotros hemos podido desde los quilombos hemos podido apoyar y ayudar a muchas mujeres que en el tema, que no tengan que pasar por el tema de la cesárea. Porque también, que día lo decía una amiga que es partera también, decía que la cesárea, más que, digamos, estéticamente el cuerpo de la mujer, pero también crea unos vacíos emocionales terribles, porque empieza esa mujer, somos dos hermanas y yo parí mis hijos y ella no, entonces ella empieza emocionalmente, yo soy menos fuerte que mi hermana, ¿sí? Entonces eso genera también como unas sí. cosas de ruptura también, que la gente no la comprende, pero que sí pasan por la cabeza, sobre todo de las mujeres negras. Claro. Sí, digamos que para ir concluyendo, Juliana, y abuelita Pilar y Yulisa, em, digamos, tú que eres como académica y todo esto, gran parte del miedo de ellas es compartir con la academia, pues, sus saberes, ¿no? Entonces,
¿tú estarías comprometida como a respetar los saberes que se comparten, a llevarlos, a llevar la voz de ellas también a los espacios que vas? ¿Qué Sí, pudieras compartirnos de eso para ir cerrando? sí, pues digamos, hoy me llevo este tema como de los secretos, creo que también yo pues debo respetar eso, los secretos y el hecho de que sí, que quienes son, digamos, parteras es porque tienen una serie como de cualidades. Unos Sí, dones que eso no heredados. es que yo vengo a darle clases de partería a todo el mundo y entonces todo el mundo se gradúa de No. partera, eso, digamos, me lo llevo y lo respeto. Sí, yo digamos que mi interés como antropóloga, creo que esto es algo que tenemos interiorizados los antropólogos hoy en día, es que nosotros no somos la voz de las personas que investigamos, y yo no puedo irme de aquí y empezar a hablar en nombre entonces de los quilombos y de las parteras tradicionales, sino yo creo que es seguir buscando estos espacios de diálogo Mm. donde dialoguemos como de manera así muy, muy charlada, muy horizontal, ¿no? Y Ujú. sí, pues lo que tú dices ya, tú que también pues vienes del mundo académico, entiendo, o tienes cercanía con la academia, pues está como, como no sé, ese dualismo que no sé muy bien pues cómo manejar, y es que lo que les venía diciendo en medicina, pues para uno ser, digamos, valorado como académico, pues a uno le toca publicar y uno le toca Ujú. asistir a congresos y pues todas las exclusiones que eso implica. Entonces sí, a mí me interesa pues tener esa presencia en la academia, pero pues entendiendo las limitaciones que eso implica, y por lo tanto pues participar en estos espacios, que sí, pues aquí es donde se logra, ¿no? Pues yo creo que el impacto, sí, de una persona como yo que pues crecí en Bogotá, ¿no? Con la idea en la cabeza de que los bebés nacen en los hospitales, ¿no? Y que es un proceso muy clínico, pues dialogarlo, ver, ¿no? Como recibir otras maneras de ver el mundo, eso diría. Yulisa y la abuelita Pilar, ¿qué dirían para ir cerrando? Yo no cambiaría el tema de la partería que se vuelva un tema académico, Mm, Ujú. porque inclusive no podría ser académico porque el tema de la partería viene heredada de nuestros ancestros. Es un legado que tenemos que llevar. Por eso es que nosotras a veces somos celosas porque la academia nos ha robado mucho. La Ujú. academia inclusive nos ha robado hasta nuestras formas de pensar y Ujú. hasta cómo hablamos o cómo lo expresamos. Mira, la AUE habla desde sus orígenes muy tranquila como lo dice y como lo hace. La academia viene y transcribe y lo hace. Ujú. Y yo siempre defenderé los saberes desde sus orígenes. Como heredera de ese legado, mi, mi misión en este mundo es defender esos saberes y no estoy en contra de que sí tengamos esa cercanía conociente como lo hemos venido haciendo. Inclusive yo me acerqué a la academia para eso, para comprenderlo y decirle a la academia, no, ustedes no son los salvadores Una de... disidencia Sí, sí, de la fui academia. rebelde y eso, digamos, por eso escogí la carrera que escogí para hacerle comprender también a las comunidades que a veces somos inocentes y damos todo el conocimiento porque no tenemos malicia. La malicia lo tienen Ujú. los otros. Pero yo creo que yo sí tengo que ser salvaguarda del conocimiento y yo prefiero que el conocimiento sí se escriba porque lo que nos ha faltado las comunidades negras es escribir sobre todo este saber, pero escribir de nosotros para nosotros. sí, Que el Sí, otro no me escriba porque el otro no Ujú. me va a poner su voz en lo que yo sí, pienso y en lo total. que yo construyo. Sí, eso es muy Entonces, cuando, valioso. digamos, se acerca la academia y eso, vamos a hacer co-creación. Yo lo digo y como yo lo digo, tú lo vas a escribir, porque tú no Ujú. eres un intérprete para interpretar lo que yo estoy diciendo ni lo que estoy sintiendo. Estos saberes fueron heredados y como lo repetías ahorita, Juliana, esto pasa por un tema espiritual y un tema, no todos los hijos somos lo que yo te decía, éramos 12 nietos y la única nieta que heredó el saber porque me lo entregó mi abuela fue a mí.
porque sí ya tienen las condiciones tanto espiritual, ellas miraban, los viejos miran qué es lo que uno necesita. Médicos hay por montones, porque apenas tener la plata para estudiar medicina, pero el saber no lo tiene cualquiera en nuestras. Entonces yo soy una salvaguarda de las comunidades, que se escriba de nosotros para nosotros, y quienes que no sean parte de nuestra comunidad, escriban bajo una premisa que sea lo que yo quiero que diga, y que se escriba como lo dije, como lo hago, como esto, que no vengan a adornar desde la academia las palabras y eso, porque no. Entonces, pues yo estoy muy contenta de conocerte. Con los antropólogos tenemos como una química distinta, pero sí agradecida por ese respeto, por haberte dado la oportunidad de conocer esos saberes que estamos aquí, digamos, nosotras en la defensa. La abuelita, como siempre dice, la abuela ella va también buscando a quien heredar ese saber, porque ella sabe, porque eso es lo que tenemos nosotros no nos vamos con el conocimiento, lo heredamos. Y entonces esa es la idea de que siga este conocimiento, siga ahí fiel, porque tenemos un compromiso con esas antepasadas y antepasados que dieron la vida misma por defenderlo. Abuelita, para cerrar, una lección que nos quiera dejar. ¿Me toca hablar más? Pues sí, yo oí la palabra de Julie. Yo en reuniones nunca revelo todo mi conocimiento. ¿Por qué? Porque pues a veces toman los conocimientos y a los que lo dan lo hacen a un lado y ya uno no vale nada. Sí, le roban. Entonces yo, por esa parte sí, en las reuniones hablo muy poco, porque uno no puede revelar todo su conocimiento, porque si lo revela todo uno se queda vacío y no lo tiene en cuenta más a uno para nada. No, y además que es una responsabilidad. Usted no puede ir dando el uno saber. debe de saber a quién se lo debe revelar, porque son conocimientos de mucha responsabilidad y que a todo mundo no se le puede revelar, porque van y hacen las cosas malas, y que el remordimiento para quien lo enseñó, porque que da las malas informaciones va a decir, así me lo dijo fulano de tal. Como el chisme, así, ¿no? Ahí diciendo, la abuela Pilar me enseñó así. Así me lo dijo. Bueno, entonces, así me lo enseñó, y entonces, ¿quién es el responsable? ¿El que enseñó? Porque ese es el que queda metido en el problema. Bueno, entonces gracias por compartir el origen de la partería, y bueno, ya aquí terminamos este episodio. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bravo. La abuela dice, yo no me dejo embalar. No, mira. Estos encuentros nos recuerdan que hablar desde lugares distintos no tienen por qué alejarnos. Agradecemos a las ancestras y ancestros que conspiraron para permitirnos estar aquí. A las personas invitadas de cada uno de los episodios del podcast por compartir sus historias y asumir una postura de diálogo respetuosa y constructiva. Esta primera temporada es resultado de la alianza entre Quilombo Yuma y la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, con el propósito de construir espacios de conversación entre distintas voces que no siempre tienen la oportunidad de encontrarse. Producción por Angie Enríquez Martínez, David Ramírez del Busto, Mariana González Hidalgo, Silvia Loaiza Niño y Camila Villegas Mosquera, con el apoyo de Alejandro Barragán, Óscar Parada y David García. Edición de video por Paula Valencia y edición de audio y musicalización por Lorena Usurriaga. Grabado y patrocinado por la Universidad de los Andes. Para seguir entreviendo más historias, no olvides escuchar nuestro siguiente episodio.